sin caer, obviamente, tanto en colonización, homogenización, bueno, todo lo que ya sabemos, estandarización, ¿no? Y donde está, dice que ni dogmas que no permitan la transformación pertinente de un contexto cultural determinado. Es decir, cómo mediar y conciliar entre un mundo occidentalizado u occidentalizante y la supervivencia pertinente de la cultura musical, sobre todo la tradicional. Hablando de contextos rurales, pienso en la realidad de México, o en ciertos contextos también urbanos, cómo logramos respetar la tradición y preservar tradiciones sin dejar de ser críticos, por ejemplo, que es parte de toda esta corriente de colonial, ¿no? Ese es como lo que me anda rondando en mi cabeza. Ok, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Patricia Ibison. Ok, Patti. Bueno, Patti, creo que esta es la pregunta, porque comienza con ¿cómo? ¿De qué manera? Más que preguntas que comiencen con qué o con qué cosa, el cómo es lo que supuestamente viene a ser más importante cuando tenemos esta espinita o gusanito. De hecho, quiero recordar que los y las educadoras musicales, por lo menos con quienes yo me he encontrado a lo largo de un itinerario de más de 20 años en Centroamérica, América Latina, Europa, Oriente y África incluso, la gran pregunta que se encuentra uno cuando nos reunimos, cuando coincidimos en diferentes espacios, en congresos, en simposios, incluso en línea, o cuando escribimos y después vemos los escritos de los demás colegas que se publican, casi siempre la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Con cuáles recursos? La pregunta que a mí no me ha dejado dormir y que me ha incomodado positiva y negativamente durante muchos años como docente de futuros y futuras educadores musicales es, profe, abro comillas, ¿cuál canción utilizo? ¿Cuál instrumento utilizo? Usted tiene un método que me sirva, usted me puede prestar materiales. Digo que me incomoda, no porque no me guste servir, de hecho lo que hago es una vocación de servicio que toma mucha energía, pero en mis cursos usualmente comenzamos con ejercicios muy parecidos a los que Hildegard va a hacer con ustedes, que es preguntarnos quiénes somos nosotros en la música. ¿Por qué? Y aquí ya empiezo la respuesta a tu pregunta, a esta gran pregunta. Tenemos que saber primero quiénes somos nosotros y nosotras mismas en la música antes de trabajar con otras personas. Una de las cosas que yo estoy defendiendo y argumentando más enfáticamente en mis trabajos escritos, que les agradezco que los lean, y que también hablen al respecto, no que los tomen como una santa palabra, porque no tienen nada de santa, es que nos cuestionemos desde qué locación sociocorporal estamos hablando. En mis últimos trabajos, yo reconozco que hablo desde una locación sociocorporal del privilegio. Soy una persona que tiene el privilegio de ser escuchada porque tengo el rango de catedrático, porque me han reconocido como investigador, porque he tenido acceso a viajar, a presentar ponencias en congresos, a hacer publicaciones internacionales. He tenido acceso a hacer un programa de estudios doctorales en Escandinavia, por ejemplo, y esto no lo hago como quien lee el currículo para decir, vean todo lo que he hecho. Lo menciono para legitimar mi punto. Soy una persona con privilegio. No voy a decir soy una persona blanca con privilegio, porque entonces tendríamos que empezar a explicar, y tal vez no es este lugar, en el corto espacio que tenemos, por qué diría blanca. Y no es lo mismo decir blanco europeo que blanco latinoamericano o blanco centroamericano, que sería muy diferente. Entonces, al hablar yo desde el privilegio, tengo que tener mucho cuidado qué es lo que quiero enseñar, a quién lo quiero enseñar y por qué lo quiero enseñar. Como persona con privilegio, tengo ya la predisposición a querer enseñar por salvar a alguien que supuestamente es inferior, a alguien que supuestamente necesita elevar su capacidad cognitiva o su capital cultural,
a alguien que las instituciones como la nación, como la educación, como la misma investigación científica, ha catalogado o ha estandarizado como alguien que necesita ser llevado o llevada a la adquisición de ciertas características cognitivas, corporales, afectivas, intelectuales, modales, ideologías. Entonces, Patti, la pregunta no tiene una respuesta para todo el mundo. La pregunta la respondes tú desde tu locación sociocorporal. ¿Por qué estoy enseñando música? Ay, porque creo que esto transforma a la sociedad. Bueno, entonces, cuidado. Creo que un poco de eso lo va a cubrir mi querido colega y amigo Geoff Baker en su conferencia. ¿Qué narrativas hay? ¿Qué visión de mundo? ¿Qué organización de sociedad estamos estimulando cuando decimos quiero hacer a las demás personas mejores por medio de la música? Primero, estamos hablando de música en abstracto y yo les estoy proponiendo hablar desde la locación sociocorporal. Para mí, música no es algo abstracto. Yo soy la música. Yo soy lo que la música es cuando me relaciono con ella. Por eso el concepto de musicar me ha caído como anillo al dedo para proponer mis teorías. Y de nuevo, sigan el taller de Hildegard. Entonces, lo primero es responderte quién soy yo en la música y por qué. Y en ese por qué tienes que identificar cómo te hiciste la persona que eres en la música en este momento. Yo como persona de privilegio reconozco que me hice en la educación formal estudiando un instrumento muy caro, el fagot. El arpa y el fagot son los dos instrumentos más caros de la orquesta. Eso implica privilegio. Implica el tipo de música que toqué, el tipo de ensambles en los que estuve y para qué la toqué. Para audiencias que supuestamente iban a contemplar esa música o para transmitir la cultura de arte considerada arte superior de Occidente. Y ojo que estoy usando el gesto de comillas. Entonces, yo asumiendo que hablo desde el privilegio, puedo identificar que mucho de lo que yo hacía con mis estudiantes en la escuela primaria, en la secundaria, incluso en la universidad e incluso con estudiantes que en este momento trabajan en investigación conmigo a nivel de posgrado, mucho de lo que he hecho es perpetuar una organización social y una visión de individuo que heredamos desde hace 500 años mediante los procesos de colonización que no han acabado. Una cosa es el colonialismo histórico, cuando los europeos cruzan el charco hacia el continente, extraen, violentan, explotan, exterminan. Neocolonialismo se refiere a las nuevas formas de colonización que no implican necesariamente sustraer territorios. Hay otras maneras de violentar a las personas. Ahora, mi charla o mi diálogo, yo lo titulé diálogos desde la cotidianidad. Ok, hablemos desde la cotidianidad. Cuando yo en un aula o en una situación de enseñanza-aprendizaje le digo a un niño o a una niña, esa no es la manera correcta de hacer tal o cual cosa, lo hago según una tradición que he heredado, la tradición occidental, que se me ha hecho creer y he interiorizado que es algo natural. Yo creo que esto es lo más difícil y creo que es lo que se trae al traste cualquier esfuerzo que queramos hacer. Cuando nosotros naturalizamos algo y decimos, no, es que esta es la buena música, es que esta es la mejor manera de tocarlo. Está bien que hay que seguir una tradición, pero ojo, lo que yo estoy objetando, lo que yo objeto es tratar a una persona y desacreditarla o hacerle sentir que es inferior o que es incorrecta, porque estoy articulando y defendiendo una idea de individuo que viene desde el Renacimiento y puede ser rastreado hasta la Edad Media, un tipo de individuo que es blanco, que es europeo, que es cristiano, que es racional, desacreditando las experiencias que pasan por los sentidos, por el cuerpo u otras maneras de ser. Mi investigación se ha legitimado a partir de que yo comencé a hacer mi propia narrativa de aprendizaje musical a lo largo de toda mi vida, haciéndome esta pregunta, ¿quién soy yo en la música? Y entonces, haciendo esa narrativa, yo me di cuenta cómo lo que habían hecho mis maestros, yo lo hice también, o lo sigo haciendo a veces inconscientemente.
Como muchas veces, si de niño se me dijo, la música que escuchas en los discos de vinilo o los artistas de música pop, eso no es buena música, muchas veces yo hice eso en la secundaria. Y bueno, ya conforme han pasado los años, ya tengo un poco más de madurez y insumos teóricos, especialmente en la teoría decolonial y los estudios culturales, que me han permitido responder a esa pregunta que guía mi estudio. Esta pregunta creo que la he compartido desde el año pasado con ustedes. La pregunta que ha guiado siempre mi estudio viene de los 16 años, cuando yo era estudiante de conservatorio, y estudiar el fagot dolía porque yo tenía que transformarme en alguien que no era. Por ejemplo, me enseñaban, estás tocando el sonido alemán, tiene que sonar oscuro. Para que suene oscuro tienes que usar estas cañas. No sé si en México ustedes les dicen cañas o cañuelas o lengüetas. Pero se entiende. Vale. Tienes que tocar con estas cañas muy gruesas. Entonces, cuando esa caña no va con mi capacidad respiratoria, por más que desarrolle pulmones y diafragma y tenga voluntad, yo me estoy esforzando. Yo estoy castigando mi cuerpo para que haga algo que él no está capacitado para hacer, para poder sonar como la tradición me lo dice. Ahí fue donde yo me empecé a hacer mi pregunta, ¿por qué la música tiene que doler? Cuando mis labios sangraron tratando de sonar esa caña, yo me empecé a hacer esa pregunta. También me hice esa pregunta cuando me decían los maestros del conservatorio, no te muevas tanto. Yo soy una persona muy expresiva. Ustedes se dan cuenta que yo utilizo mucho mis manos para hablar. Esto en Escandinavia no les gustó mucho porque ellos son más así, muy respetuosos de la tradición. Y a veces era como amenazante mi expresividad latina. Y es otra de las cosas que me hizo hacerme esa pregunta. ¿Por qué la música tiene que doler? Cuando mi cuerpo tenía que quedarse estático. Y lo que más, digamos, me mató muchas ilusiones en el conservatorio fue cuando la música, como yo la vivía, que era el baile, y era la música pop de los años, de fines de los años 80, inicios de los años 90, cuando yo tuve que desechar y casi esconder la música que yo escuchaba porque no era buena música. Esos son ejemplos de la cotidianidad. Ejemplos de la cotidianidad cuando tu estudiante te dice, me duele, o cuando toca algo de una manera que te da risa porque no va con la tradición y te olvidas de ver en eso un momento mágico y decir, wow, ¿por qué lo habrá hecho de esta manera? Y en lugar de seguir la lección, te detienes y empiezas a preguntarle, cuéntanos por qué lo hiciste de esta manera. Ahora hablando de docencia e investigación, puedo compartirles, y algunos y algunas les compartí el año pasado, cómo logré utilizar el concepto del musicar para justificar y para proponer la mediación pedagógica de los programas de educación musical que actualmente se utilizan en escuela primaria y secundaria en Costa Rica. Hago la aclaración, en Costa Rica la educación musical forma parte del currículo de la educación básica y secundaria. Aunque sean 40 minutos de lección por semana, algo hay durante todo el año. Entonces tenemos estos programas. El Ministerio de Educación Pública me encomendó, luego de un concurso, no fue una elección a dedo, fue por un concurso, que guiara estos programas, y yo ya venía conversando con Christopher Small y utilicé el musicar como lente conceptual para estos programas. Y lo que quiero no es hacer un comercial, sino contarles que el centro de esos programas no es la música, no son los instrumentos, no son los géneros musicales. El centro de esos programas es la persona. Y las actividades de mediación que se proponen no es llegar y aprender las notas. Hay que aprender las notas, y hay que practicar, y hay que hacer ensamble, y hay que evaluar. Pero lo que proponemos son actividades de mediación donde los chicos y las chicas, o los individuos involucrados, se preguntan, ¿cómo sonó? ¿Por qué sonó así? ¿Cómo lo percibiste vos? En Costa Rica voceamos, no tuteamos. ¿Cómo lo percibiste vos? ¿Por qué vos lo hiciste así? ¿Cómo me evaluarías vos a mí? ¿Cómo podemos hacer que suene mejor? ¿Qué tenemos que ir a investigar en este momento? De manera que la actividad pedagógica vaya al ritmo de lo que este estudiantado está respondiendo desde sus yoes, desde sus identidades. ¿Esto suena muy utópico? Sí. Pero si no hacemos estas cosas utópicas y nos resignamos a que nunca va a cambiar,
Pues nos va a pasar con la educación musical, o creo que nos está pasando lo mismo que pasa con el cambio climático. Nadie se ha dado cuenta que ya es tarde. Disculpen, es muy tarde. Y yo creo que con la educación musical ya es bastante tarde. No quiero ser pesimista, lo que quiero es ser provocador. En septiembre del año pasado, tuve el honor de ser el editor invitado de un monográfico internacional para la revista Action, Criticism and Theory for Music Education, Acción, Crítica y Teoría de la Educación Musical, del Mayday Group. El monográfico es sobre educación musical decolonial y tiene artículos en 3 idiomas, español, portugués e inglés, por primera vez en este medio norteamericano. El artículo con el que abro el monográfico se llama El día después de la educación musical. Alguna gente me dijo, eso suena como el Día de la Independencia o como la Guerra de los Mundos. Pues sí, tiene un tono escatológico porque estoy diciendo, parece que es un poco tarde. Mientras nosotros y nosotras sigamos pensando en tonalidades, en instrumentos, en ensambles, en el código con el que hay que vestirse, en el dinero, en el contrato, no digo que esto no haya que hacerlo, pero mientras el énfasis no sea la persona, y no la persona como la ha imaginado Europa y Anglo-Norteamérica que nosotros asumimos. Muchas veces traemos extranjeros o queremos ir a estudiar a un lugar de ensueño en un país industrializado. Yo hice eso porque creemos que ahí está la verdad, ahí está el conocimiento que vale la pena. Eso es una de las consecuencias del colonialismo, que quienes terminamos en la posición subalterna, damos nuestros recursos, damos las recetas ancestrales, damos la alimentación, damos el turismo, damos los lugares para retirarse a personas de los países industrializados. Lamentablemente, mi país, Costa Rica, hasta da el turismo sexual a muchos de estos países, porque pensamos que ahí viene el conocimiento válido y que lo que nosotros hacemos desde nuestra locación sociocorporal subalterna no es válido. Y entonces nos colonizamos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Y usualmente la conformación de los estados-nación en América Latina están basados en subalternizar a un grupo porque las élites locales, después de romper la independencia, de conseguir la independencia con Portugal y con el Imperio Español, entonces quieren continuar con ese poder colonial. Y en mis trabajos yo argumento que muchas veces el educador y la educadora musical sigue siendo un colonizador porque aprendió a controlar personas utilizando una tradición cultural para fines que no tienen que ver nada con esas personas. ¿Cómo que no tiene que ver nada con esas personas? Bueno, el llenar un país de orquestas no tiene que ver con los intereses de un niño de 6 o de 7 años, tiene que ver con diferentes intereses. En mi país, eso tiene que ver con los intereses de querer, bueno, así yo lo argumento, no digo que sea la verdad, pero lo tengo escrito en uno de mis trabajos. Tiene que ver con el interés de formar una mano de obra estándar y obediente. Este es un país, yo vengo estoy en un país que amo, pero es un país donde la educación y las artes buscan formar personas que estén calladas, que estén tranquilas y que sigan instrucciones. Por eso las orquestas pueden ser muy importantes. Y los coros también, que sigan instrucciones porque en el esquema neocolonial que estamos viviendo necesitamos que las transnacionales tengan este tipo de mano de obra calificada, pero sobre todo obediente y que sepa trabajar bajo un líder en condiciones de presión. Esos son ejemplos de la vida cotidiana en docencia. Y en cuanto a investigación, un poco como había dicho al inicio de esta intervención, queremos llevar a individuos que están a nuestro cargo a un estrato o a poseer cualidades que consideramos ideales para la vida social, pero que han sido formuladas desde quienes controlamos los medios de producción, controlamos la educación, controlamos la cultura oficial. Lisa Patel en Estados Unidos ha escrito un libro impresionante que se llama Descolonización de la investigación educativa y la menciono porque son sus palabras las que estoy utilizando y he hecho mías. Y lo uno a la idea de que estamos en posiciones de privilegio. Entonces yo te devuelvo esta pregunta, Patti, y se la mando al resto de la audiencia. ¿Quién soy yo? Entonces, dilo para ti. ¿Quién soy yo? Desde mi posición de privilegio, con estudios formales, probablemente con cierta capacidad económica adquisitiva, ¿quién soy yo para juzgar la forma de musicar de la persona o personita que tengo enfrente mío? ¿Y quién soy yo para decir que eso está mal?
Puede estar mal según una tradición, pero según cómo esa persona se siente en su cuerpo y según sus metas, agendas y objetivos personales, probablemente está bien. Entonces eso quiere decir que hay algo mal en la educación. No son las personas, no son los niños los que son un problema. Anoche, muy tarde, estaba teniendo esta conversación con un colega de Colombia y me lanza a él la pregunta por el WhatsApp. ¿Y entonces la educación es problema o solución? En la opinión de Guillermo, que no se las impone, pero que se las comparte muy enfáticamente, cada vez creo que la educación es más problema que solución. Cada vez es más estandarización y cada vez se puede quedar más en buenas intenciones o en ocultar nuestros propios privilegios, porque a nadie le gusta perder privilegios. Creo que hay que ponerse la manita en el corazón, diríamos aquí en Costa Rica, y pensar, ¿quién soy yo en la música? ¿Quién soy yo para enseñar de tal manera e imponerle cosas a las demás personas? ¿Cuánto debería yo más bien de quedarme callado y escuchar a mis estudiantes y dejar que ellos me enseñen? Esto incluso para mí ha sido tremendamente difícil. Y bueno, Patti, vos utilizaste varios términos al formular tu pregunta, interculturalizar. Dijiste, ¿cómo interculturalizar? No me quiero meter teóricamente con eso porque no nos daría tiempo. Te invito a leer mis trabajos porque ahí está un poco más la respuesta. Pero utilizaste para no homogeneizar ni estandarizar. Entonces estoy refiriéndome a eso, para lograr una mediación para conciliar lo occidental con lo tradicional. Déjame decirte y déjenme decirles que probablemente en muchos casos no va a haber conciliación. Lo que va a haber es siempre conflicto. Y esto quiere decir que tenemos que estar en pugna y tenemos que estar peleando, tenemos que estar en dolor. No. Yo lo que creo que hace mucha falta es algo de lo que yo estoy aprendiendo muchísimo y de lo cual no soy un ejemplo. Y es tener la humildad de escuchar a nuestra persona interlocutora. Sí, pero tengo 40 minutos de clase y tengo un programa que debo cumplir y tengo que dar cuentas a mi superior y tengo unos informes que dar y tengo que poner una calificación. Entonces tienes que buscar las maneras de negociar. El año pasado en el foro tuvimos una mesa redonda que resultó exquisita con Adam Cohn, Anita Prest de la Universidad de Victoria y este servidor. Y llegamos a hablar del tema de la evaluación. Alguien en el público, ahí mismo en el auditorio de la Facultad de Música, me preguntó, bueno, ¿y cómo evalúas tú? ¿Qué recomiendas para evaluar? Entonces yo les diría, bueno, primero no estoy de acuerdo con estar evaluando por evaluar. Creo que evaluar tiene que tener un sentido que sea más allá de que la institución quiere fiscalizar si estás haciendo tu trabajo remunerado bien o mal. Entonces yo les sugería algo que ustedes conocen muy bien y que probablemente, no sé si la maestra Frega lo tocó en su trabajo, la autoevaluación y la coevaluación. O sea, para mí es más importante que cada persona sea consciente de lo que es capaz de hacer, si falló en algo, cómo lo puede corregir y por qué falló. Y probablemente si ese fallo estuvo muy bien. A veces hay fallos que son épicos, que son históricos y que son mejores que los éxitos. El mismo Murray Schafer, de quien tengo muy gratos recuerdos, en una de sus 10 máximas para educadores musicales decía, es más importante una historia de fracasos que una historia de éxitos. Entonces, propongo como ejemplo autoevaluación y coevaluación, no necesariamente con las metas del currículo, sino para que las personas que estamos ahí reunidas haciendo música y musicando, nos conozcamos mejor a nosotros y nosotras mismas y a las demás personas. Más allá de instrumento, de tonalidad, de traste, de jarana, de piano, de ópera, de Monteverdi, y la lista sigue, no sé si se entiende lo que quiero decir. Entonces, Patti, no hay una respuesta. Cada persona encuentra su respuesta. La respuesta no va a ser en blanco y negro y la respuesta no va a ser de sí o no. Va a ser una respuesta relativa y esta respuesta va a ir cambiando. Yo me he hecho esa pregunta desde que a los 16 años, imagínense hace cuánto fue eso, hace más de 25, desde que yo me pregunté por qué la música dolía, me hago esta pregunta que vos acabas de compartirme y la respuesta para mí ha ido cambiando. En este momento que estoy ahora, ha cambiado mucho porque yo me alejé de la música de arte hace varios años.
Yo llevaba ya como 15 años de dar los cursos de historia de la música, del romanticismo y siglo XX, entre otros cursos que me pedía la universidad, investigación. En el momento en que yo dejé de dar historia de la música porque sentía que todos los años estaba repitiendo la misma cantaletita y que el programa no me daba chance de cambiar la narrativa de la superioridad occidental, la música de Europa, imagínense, el romanticismo. Si empiezas con Beethoven, es muy difícil cambiar eso. No tengo nada en contra de Beethoven, es uno de mis favoritos, pero lo sé comer con un poquito de sal. Entonces, desde que yo dejé de dar ese curso, al no tener yo que estar repitiendo esas narrativas, empecé a utilizar mi mente para otras narrativas. También yo dejé de tocar fagot hace un tiempo cuando dije, hice suficiente. Ya no quiero seguir una vida de solista, mucho menos una vida de integrante de orquesta, porque mi rebeldía no me permite estar sentado y que alguien me diga las direcciones. Soy una persona un poco compleja en ese sentido, lo reconozco, pero me siento bien así. Y al dejar de tocar fagot, también ya me dejé de preocupar por muchas cosas. Al no estar practicando, haciendo las escalas, haciendo el mismo repertorio, presionándome a mí mismo para cumplir con ciertas metas, empecé a descubrir otras cosas de mí que no conocía. Y ahora cuando me acerco, visito a mis colegas o a mis amigos en un concierto de sinfónica o en la misma universidad, veo cosas que antes no veía desde el punto de vista sociológico. O sea, veo la organización de lo que está haciendo la gente, tocando, aprendiendo, repitiendo, dando conciertos, coordinando los conciertos que antes no veía. Entonces mi invitación no es que dejen el sueño de su vida si es convertirse en solista, sino que sepan por qué lo hacen y que se conozcan primero, en ese sentido. Creo que me he extendido bastante y les dije que no quería hacer clase magistral. Este es un amigo, conversando con amigos y con colegas. Me gustaría saber si lo que he respondido te es de utilidad, Patti, y si le es de utilidad al resto del grupo, y si no, si hay alguna otra cosa sobre la que quieran que sigamos dialogando en el ratito que queda. Gracias, cambio. Nada más quería decir que me identifico mucho con tu historia. Y yo era violonchelista. Era una relación amor-odio que yo tenía muy neurótica, precisamente por las mismas cosas que dices. Después, haciendo música popular, con el cello y con el canto, fue que dije, pues lo quiero hacer, pero lo quiero hacer bien, para no lastimarme, para poder cantar cosas que quería hacer. Empiezo a estudiar canto y tengo como una epifanía. Y digo, soy cantante, no chelista, después de 20 años de carrera. Y empiezo a estudiar canto a los 30 años. Tengo todo un proceso de sanación a través de eso. Gracias. Un proceso de sanación. Y a raíz de ahí empiezo a ver todo el potencial que tiene y después empiezo como a querer compartirlo para ver Entendí que lo importante de la música era precisamente esa pregunta. ¿Quién soy yo en la música? ¿Por qué hago música? Y eso era mucho más importante que el que quiero demostrar a través de la música, ¿no? Y que el delegar en factores externos mi necesidad de autoaprobación. Y entonces empecé a entrar en otras cuestiones y empecé a buscar justamente, bueno, acabo de hacer una maestría en educación para la interculturalidad y la sustentabilidad, donde abordamos, de hecho, haciendo mi proyecto, fue que di con publicaciones tuyas y comparto muchas cosas y entonces abrevé mucho de pues pedagogías descoloniales, de la teoría crítica, también de la pedagogía, bueno, de la educación popular, ¿no? Justamente para poder centrar en el otro su proceso y dejar de ser como profesora o eso, y ser más bien una facilitadora de procesos, ¿no? Y sí, yo creo que el temor sigue latente siempre, tanto en mi trabajo, digamos, más de corte social, que el más académico, porque, bueno, también sigo vinculada a la academia, pero entendí que es mucho más importante darle el poder al otro de descubrir quién es y quién puede ser a través de la música. Y te agradezco mucho tu respuesta tan honesta, tan sencilla y bueno, me tranquiliza en el sentido de permitir entonces que esto se transforme, ¿no?
y que uno no siempre está en el mismo lugar. Y ya. Gracias, Pati, por compartirlo. Si me permiten, dos cositas muy puntuales a las que me gustaría responder. Yo hago mi vida con la academia es la que me da el sustento y yo estoy muy agradecido de poder pagar mis facturas a fin de mes y pagar mi hipoteca gracias a la academia, pero tengo que tener mucho cuidado en que la academia no me envuelva, porque la academia no se hizo en relación con la vida de las personas que están fuera de la academia. Es decir, todo ese pensamiento, todos estos términos, interculturalizar, homogeneizar, estandarizar, no vienen de las bases, vienen de intelectuales. Yo utilizo esos términos, son mis insumos de trabajo, pero les aconsejo desde mi experiencia, simplemente porque, como decimos en mi país, más sabe el diablo por viejo que por diablo, aunque no se crean, algo de diablo puede tener uno, que con un poquito de sal todas esas teorías, si nosotros nos quedamos hablando en teorías abstractas, nos vamos a olvidar de quiénes somos. Y eso es algo que les quiero recordar mucho, a partir de cómo se perciben a ustedes mismos y ustedes mismas, cómo se sienten. Cosas que no necesariamente van a ser agradables, pero otras sí van a ser agradables de encontrar. Sobre todo las cosas de las que nunca hablamos, de las que hablas solamente cuando estás con tus amigos, por teléfono o chateando o con una botella de vino o con unas chelas. De las cosas que nunca hablamos en clase y nunca hablamos en los ensayos. Entonces, ojo con las teorías. Y la última cosa, darle chance al otro, a la otra persona de que se exprese. Está bien, coincido 100% contigo, pero también he aprendido a lo largo del tiempo, solo como para dejarlo, este pensamiento, que a veces el otro o la otra no está interesado. Sus objetivos no van con los mismos, con los míos. En mis clases a veces me llevé la desilusión, pero me ha ayudado a entender mucho y a mejorar. Que yo les propondría a mi estudiantado, bueno, somos conscientes de cómo el sistema puede resultar opresivo por los objetivos que nos pone, por las prácticas que nos pone, porque al sistema no le importa nuestra salud, nuestro bienestar. Y más de una persona no está preparada para emprender el camino. Y me dice, profe, yo me siento bien como estoy. Esa persona puede tener miedo, puede no estar preparada y yo no tengo ningún derecho a violentar que esa persona no quiera ser sacada de esa zona de confort. Entonces también hay que tener cuidado de que esa conciencia que se nos despierta, llamémosle de colonial o crítica, si queremos, también puede meternos en problemas porque vamos a seguir con otra narrativa de salvar a otra persona, pero con otro lente conceptual. Entonces nada más, con una pizca de sal. Ese es el dicho del día, con una pizca de sal. Gracias, Pati. Gracias. Tenemos poquito tiempo. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario, continuar un poquito con esto, o tendremos que ir finalizando porque tenemos una sesión después. ¿Quieres, Diana? Ay, pues algo muy rápido. Bueno, no sé. Igual queda en puntos suspensivos, Guillermo. Sí, bueno, tratando aquí de aprovechar los últimos 10 minutos. Hola, Guillermo, te había escrito por correo electrónico. También estoy por ingresar a la maestría esa que mencionó Pati. Me da miedo porque he estado alejada de la academia muchísimo tiempo, no sé qué va a pasar conmigo, pero vi que contestaste muchas de las dudas que tenía, pero en particular voy a repetir igual solo como por ir aclarando, porque sé que en esto del aprendizaje o de la enseñanza-aprendizaje, pues tiene que haber mucha repetición y uno va captando poco a poco, ¿no? O por lo menos ese es mi caso. Le preguntaba ayer a la doctora Ana Lucía, me dedico también a, ahora sí que digamos que lo que paga mis facturas, es ¿estará bien? Sí. Un momentito. Okay. Ahí va. Ok. Es un proyecto de coros comunitarios que tiene el ayuntamiento de la ciudad, ¿no? He tratado también de enfocarlo a todo esto que mencionas. He estado leyéndote de cerca, sé que me falta mucho por leer y creo que todas mis dudas también se centran más en los cómo. Porque
Una cosa es lo que uno hace y los cuestionamientos que uno se hace, pero también uno se enfrenta a esta realidad, ¿no? No sé si conoces, supongo que sí, algo del panorama político de México, y la realidad es que pues vamos muy tarde en proveerle a la infancia y juventud espacios seguros de socialización. Eso es lo que como intento yo enfocar mi trabajo, y me he encontrado con poblaciones de niños con problemas de lenguaje, niños con ronquera, disfonías, no sé qué tan severas o graves porque no soy experta en ellos, distintas discapacidades intelectuales, algunos sí diagnosticados, otros no, porque es un tema tabú en esta sociedad y más en niveles socioeconómicos bajos y medios. Entonces, bueno, si tuvieras algo que comentar al respecto de eso, te escucho. Muy bien. Arisbe, dime cuántos minutos tengo, por favor. 8. Ok. Avísame cuando ya quede un minuto. Vale. Gracias. Bueno, lo que tengo que decirte, espero que no sea desalentador. Todo lo que yo tengo que decir, creo que vale no por lo que dice, sino por lo que provoca. Algo que a mí se me viene bien no es decir teoría, sino provocar. Entonces quiero hacer lo que creo que se me viene bien. El coro ha sido pensado, es una de las maneras de organizar el musical más estandarizadas. Si no conseguimos el sonido coral, donde cada persona pierde su individualidad en pro de una meta musical y de un sonido ideal y la recreación de una obra, entonces el coro no suena bien y no es bueno. Lo digo porque mi posgrado en maestría fue educación coral y eso es lo que aprendí. Y precisamente por eso lo dejé. En el momento en que yo me di cuenta que yo tenía que ser un controlador para manejar ciertas piezas, perdonen que mi lenguaje sea tan gráfico y tan directo, pero como decía antes cuando estábamos conversando con Patti, creo que se nos hace tarde y estamos pensando en cosas que se piensan desde el siglo XIX que ya no vienen a nuestro tiempo y a nuestros niños, niñas, personas adolescentes y adultas a nuestro cargo. Entonces, el coro ha sido pensado, si se hace bien, como algo estandarizador. Por eso hacemos audiciones, porque se requiere un tipo de persona. No estoy en contra de las audiciones, sino estoy en contra de querer hacer algo diferente con algo que no fue pensado para ser diferente. Entonces, yo diría que no te quebraras mucho la cabeza, porque precisamente si tienes que identificar estos problemas de lenguaje, disfonía, discapacidad intelectual, ya estamos estandarizando. ¿Pero qué se podría hacer? ¿Hay esperanza? Yo creo que sí hay esperanza. Pero todo depende de que si este lugar o estas personas o institución que te permiten, te dan el medio económico para pagar las facturas, te lo permiten. Y si no te lo permiten, hay que negociarlos. Por ejemplo, en lugar de llegar, este es el repertorio, esta es la técnica, vamos a hacer algo a partir de qué es lo que ustedes cantan, cómo lo sienten, qué nombre le dan a eso que cantan. Si partimos de eso, tal vez a eso se refería Patti con el otro. No como el otro como nosotros lo vemos, el otro como se ve, como se habla, como canta, como se mueve, con todo lo desagradable, gracioso y molesto que puede hacer para nosotros. O sea, estoy hablando de una docencia y una mediación pedagógica muy incómoda. Hay lugares donde han hecho el intento, en América del Norte creo que lo han conseguido con cierto éxito, de los coros sin director. ¿Cómo que un coro sin director? Si le das a esta gentecita de cualquier edad la oportunidad de gestionarse sus aprendizajes y con suficiente estímulo, libertad y confianza, la gente encuentra cómo organizarse. Pero hay que trabajar la motivación. No digo que tengas que dejar el coro sin dirección, sino que esa es una de las cosas que se puede hacer con ciertas edades, teniendo cierto tiempo. Pero básicamente hacer algo centrado en la otra persona es como cualquier relación. Si quieres que una relación, esto lo digo por experiencia propia, si quieres que una relación funcione, tienes que escuchar a la otra persona y saber poner abajo. El director o directora tiene que saber poner abajo cuando una persona te justifica muy bien por qué dijo que un pasaje sonaba alegre y a ti no te suena alegre. A ti te puede sonar alegre desde tu experiencia y tu locación sociocorporal, a la otra persona no. En el momento que yo invalido eso, que la persona piensa, ya estoy estandarizando. Entonces hay que tener una gran apertura hacia cómo la gente siente, canta, ve, escucha
baila, aquello que nos puede parecer gracioso, que comentamos con el colega, viste qué ridículo hizo tal persona cantando. Hay que ver ese momento mágico, mágico en el sentido no de que salió según la tradición de arte occidental, sino mágico de qué puedo yo ver de esa persona ahí. Un ejemplito para ir terminando, una de las experiencias tremendas que a mí me hizo tocar tierra, morder el polvo y después levantarme, fue cuando como estudiante de conservatorio me llaman a dirigir y a enseñarle a una banda de agricultores en una zona rural de Costa Rica, agricultores que producían papa y tenían una banda que en Costa Rica se les llama filarmonías porque son incompletas, decimos nosotros, un rejunte o una agrupación de instrumentos de viento y a ver qué sale. Y dando la clase de solfeo, imagínense uno dándoles clase de solfeo. Yo iba como muchacho de conservatorio a llevar la verdad y la evangelización de la música occidental, sí. Y es algo de lo que tengo que reconocer y aprender de esas experiencias. Y haciendo un ejercicio de solfeo, me resuelve un chico. Discúlpenme, me dolió esa voz. Me hacía un chico. Re, do. ¿Se entendió? Resolviendo a la tónica, re, do, un ejercicio de solfeo escrito por no sé cuál autor del Conservatorio de París en 1800 y pico. Yo lo que hice fue reírme, no burlándome, sino diciendo, así es como él percibe la resolución a la tónica desde quién es este joven agricultor de 14 años en la música. ¿Le voy a matar eso? ¿Le voy a decir que está mal? ¿Lo voy a desaprobar? No. Vamos a ver que eso es una manera de hacerlo. Le puedo enseñar otra manera, pero no voy a invalidar lo que él ya sabe. Al invalidar, ya estamos convirtiéndonos en auténticos colonizadores. Decirle, eres inferior por esto, lo superior es esto. Seguimos naturalizando, seguimos diciendo que solo hay una manera de ser en el mundo y se nos está haciendo tarde. Gracias a la manera de ser en el mundo que hemos naturalizado, de consumir, contaminar y ponernos a nosotros, seres humanos, como centro del universo o de la creación, como nos dice la religión, bueno, lo dice la Biblia, ya se nos hizo tarde con el cambio climático y creo que con la educación musical se nos está haciendo tarde. Ya, queda un minuto, pero muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Guillermo. Sé que para dialogar los tiempos nunca son suficientes, pero yo creo que intentamos, queda una ventana abierta y la idea es escucharnos, es llevarnos distintos puntos de vista, es reflexionar, es criticar con una crítica respetuosa. Entonces agradecemos mucho este espacio, perdón que sea con el tiempo tan cortante, pero ahorita en 15 minutos tenemos ponencias. Entonces, ahora el mundo virtual nos permite estar más cerca, entonces seguramente a lo mejor por ahí te seguirán por Facebook, te mandarán algún correo, entonces no sé si quieras decir algo para despedirnos. Bueno, para despedirte. Les quiero pedir que si alguien tiene la cortesía de hacerme alguna pregunta o de escribirme, lo cual valoro y agradezco mucho, que por favor antes lea los trabajos, porque uno como académico eso es lo que necesita, que los trabajos se divulguen y no es mi intención que coincidan conmigo, sino provocar con lo que se está diciendo. Incluso los trabajos que están en inglés, he tenido que hacerlos en inglés por razones que no vienen al caso. Bueno, sí, porque hay que legitimarse en el mercado internacional y si no me legitimo, no me leen y no se escuchan estas ideas, pero que por favor lean si quieren conversar conmigo para que nos ahorre un poco de tiempo. Y la otra cosa que quiero pedirles es que no se desanimen y que por favor, si no lo han hecho o no lo han hecho en grado sumo, es decir, con mucha intención y mucha energía, que se pregunten quiénes son ustedes en la música. Hildegard va a hacer un trabajo bellísimo con ustedes porque sé exactamente todos los pasos que ella va a seguir con ustedes. Ella me los ha compartido. Por favor, aprovechen mucho eso para hacer introspección y que salgan de este foro renovados y renovadas, como cuando se van a esos encuentros espirituales donde supuestamente al final sales como iluminado, ¿verdad? Y si no sales iluminado, por lo menos sales con una provocación adentro. Eso ya es un gran paso. Por favor, no se desmotiven. Hagan todas las preguntas que tengan que hacerse y creo que se nos está haciendo tarde. Entonces el camino está
está ahí para que lo sigamos. Gracias por su atención, valoro mucho su atención, todo lo que hemos compartido y toda la buena vibra y la energía que a través de los medios virtuales estamos compartiendo. Gracias a ustedes, gracias a Arizbe y a la Facultad de Música. Disfruten mucho y nos vemos. Chao, Guillermo. Buen día, hasta luego.